Paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Cuando van a ofrecer las primicias de los frutos de la tierra, evocando la gratitud por el don de la libertad y por el regalo de la heredad prometida. Escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios. Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestras angustias. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
ha de encarnarse en realidades muy concretas. Solo así se puede confesar con el corazón y con los labios a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. Te alabamos. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, llega al desierto e inicia su preparación para anunciar el reino de los cielos. En aquel lugar, como hombre y como Dios, enfrenta y vence las tentaciones del diablo. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito,
Los ángeles del Señor tienen orden de cuidarte y de sostenerte en tus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Te amo, Jesús. Te adoro, Jesús. Te glorifico, Jesús. En tu divina voluntad, enséñanos a vivir. En tu divina voluntad, danos la gracia de tu Espíritu para hacer lo que te agrada y huir de lo que no te agrada. Enséñanos a vivir en el fiat. Ven, Espíritu de Dios, llama de fuego, enciéndenos. Llama de fuego, renuévanos. Llama de fuego, santifícanos. Ven, ven, Espíritu de Dios. Llena este lugar, llena cada alma con tu presencia. Atráenos más, más, más a Cristo. Nos sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y alegría a todos. Bien, hermanos y hermanas, ¿qué representa este primer domingo de Cuaresma? Iniciado el tiempo cuaresmal con la imposición de la ceniza el miércoles santo. La iglesia, el miércoles de ceniza, perdón. La iglesia nos quiere recordar, y quiero volver a recordarles a ustedes lo que aparece en la oración colecta del miércoles de ceniza. La iglesia dice: concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate. ¿Qué otra palabra podemos usar para combate? Guerra. Estamos en una guerra espiritual
que perdura hasta el día de hoy. Repito, concédenos, Señor, emprender este tiempo el combate cristiano con santos ayunos, para que en el momento de combatir, ¿en el momento de qué? Combatir. Contra las tentaciones, ¿contra qué? Seamos fortalecidos con los auxilios de la penitencia. Esa es la oración que usamos el miércoles de ceniza en todo el mundo. Y hoy la iglesia nos habla de cómo Jesús venció las tentaciones y cómo tú y yo estamos llamados también a vencer las tentaciones. En la vida es inevitable que tengamos pruebas y tentaciones, pero hay que marcar diferencia. Pruebas, todos vamos a tener, tentaciones igual. Dios permite las pruebas, pero no tienta, es diferente. A ver, ¿qué es una prueba? Pues una prueba es cuando tú ejercitas tu capacidad para poder vencer un obstáculo. Desde que somos niños estamos viviendo en realidades de prueba. Un niño para aprender a caminar, ¿qué le pasa? Y si se cae una vez ya, ¿terminó allí? ¿Qué tiene que seguir haciendo? Es una prueba. Hasta que los huesos se van fortaleciendo, sus músculos, y va venciendo la prueba. Prueba. Estamos próximamente al tiempo de la escuela. Cada vez que nosotros estamos ante una asignatura, ¿qué suelen hacer los maestros después de un cierto periodo? ¿Qué nos ponen? Una prueba, un examen, a ver cómo estamos, cómo rendimos. Cuando ustedes van a laborar en una empresa por primera vez, ¿qué le ponen? ¿Por qué? ¿Es malo que eso se dé? No, al contrario, porque tiene que dar cuenta de su capacidad para lo que se le está confiando. Entonces las pruebas son parte de la vida, también las tentaciones. La diferencia es que las tentaciones vienen del demonio. Satanás es maestro en tentar. Por eso cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos: no nos deje caer en, no dice la prueba, en la tentación, porque estamos expuestos a caer en tentación. ¿Qué es una tentación? Es una seducción del maligno. Satanás siempre anda como león rugiente mirando en dónde puede atacarte. No todos tenemos la misma capacidad de resistencia en todas las áreas. Hay áreas, siempre suelo decir, que Satanás es el más grande seductor y va mirando tu debilidad. Él conoce el punto flaco de cada uno de ustedes. No te va a tentar donde él sabe que ve que tú tienes capacidad de resistir, sino que va a tentarte en la parte flaca. Y todos tenemos puntos débiles, como se dice antiguamente, el talón de Aquiles, donde yo puedo trastabillar y caer, ¿no? Pues bien, hoy la iglesia nos invita primero a tener en consideración, a la luz de la lectura, la primera, que nosotros debemos constantemente hacer un memorial. Y me llama la atención porque mientras yo meditaba en esto, recordaba precisamente mi reflexión, ya que estoy viviendo muy de cerca todo lo que tiene que ver con la divina voluntad de Luisa Picarreta. Y el Señor le habla de 3 atributos que nosotros tenemos desde que fuimos creados. Dios nos dio una capacidad, diríamos, una potencia en Él, no es una potencia en mí, una potencia, o sea, capacidad de hacer cosas. Eso llamamos la potencia, ¿no? Capacidad de hacer cosas. Pero cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los creó con el deseo siempre de que ellos, Adán y Eva, pues, permanecieran obedientes a Él. Todo se rompió cuando desobedecieron. Entonces, hago memoria. La potencia con la que fuimos creados, también Dios nos dio una inteligencia, capacidad de pensar, de analizar, y nos dio una memoria. ¿Qué es la memoria? Vamos a empezar por ahí porque hoy la primera lectura habla de esto. El pueblo de Israel tenía que hacer memoria de su historia, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, como pueblo. Es importante el memorial. De hecho, la liturgia en la primera parte siempre es un memorial de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, del misterio redentor por el que fuimos
nosotros salvados. ¿Qué era para Israel el memorial que todavía sigue vigente hasta el día de hoy? Y fíjense lo que nos dice la Escritura. Los judíos hasta el día de hoy todavía hacen memoria de este acontecimiento. Dice la lectura, la primera lectura hermosísima del libro Deuteronomio, dice: mi padre fue un arameo errante. Están haciendo memoria de su historia. Por eso es importante también que ustedes hagan memoria de su historia familiar. O sea, ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Qué ha ocurrido en el contexto de mi vida? Porque hay en mi memoria como persona y como pueblo realidades que a veces nos truncan. Personas que vienen con un historial que no han roto. Por ejemplo, una persona que es infeliz o que todo le sale mal o que tiene una tendencia, una inclinación a un vicio. Muchas veces eso viene de taras hereditarias. ¿Qué pasó en mi familia? Que esto repercute en mí. Estos días hablando con una persona me decía: yo no sé, padre, pero en mi familia hay una tendencia a la infidelidad. Como que los matrimonios no perduran, como que hay una tara, como que no levantamos cabeza. Pues hay que buscar la raíz. ¿Por qué tenemos este tipo de tragedias o situaciones que no nos permiten levantar cabeza? Pues, ¿cuál era el memorial de Israel? Recordar, repito, su historia. Dice la primera lectura, repito otra vez: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto, se estableció allí con muy pocas personas. Esa es la historia de Israel. Recuerden, José, sus hermanos que van allá, y después fueron hasta esclavos, parte de la historia. Pero ¿qué hizo Dios con ellos en esa historia? Porque el Dios que nosotros predicamos es un Dios que se mete en nuestra historia, camina con nosotros, orienta nuestra vida, si nosotros lo permitimos. Y dice: pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, Israel. Y cuando ustedes ven la historia de Israel, uno dice: caramba, cómo ese pueblo, en medio de todos sus enemigos, en medio de todas las dificultades, incluso de los holocaustos en la Segunda Guerra Mundial, cómo han subsistido, porque Dios todavía mantiene una promesa sobre ellos. Y aunque todavía no aceptan al Mesías, es providente que Dios en su momento le quitará el velo que le oculta al Mesías, pero va a llegar, porque esa es promesa de Dios. Sigue siendo un pueblo en donde Dios conserva su favor. Y termina el texto diciendo: potente, una nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Clamamos al Señor. La pregunta es: en medio de estas situaciones de tu vida, en medio de las tragedias, en medio de los problemas, ¿clamas a Dios? La palabra también nos dirá: clama a mí y yo responderé. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Pero si en la familia no rezan, si en la familia no claman, si nada más se están quejando, pero no se vuelven a Dios, porque Dios permitía todo esto como una llamada a volver a Él. Vuélvete a mí, pueblo mío. ¿En qué te ofendí? ¿En qué te fallé? Como la liturgia en estos tiempos de Cuaresma nos invita a meditar, ¿no? ¿Qué te hice yo para que tú me trates así? Yo contigo mostré toda mi compasión, mi ternura, mi misericordia, y tú me pagas con el desprecio. Esa es la queja de Dios, que hoy es peor que ayer, porque hoy somos más insensibles, más duros de corazón, pero Dios no se deja ganar. Y dice la Escritura al final: por eso ahora yo traigo, una vez que ya son conscientes de eso, cuando entran a la tierra prometida, ¿qué es lo primero que ellos tienen que ofrecer a Dios? Las primicias. ¿Y qué son las primicias? La primicia es todo lo que cuando ellos entran a la tierra prometida y cultivan, lo mejor se le da a Dios. Y me sirve para que yo también entienda: yo le doy a Dios lo mejor de mi alabanza, lo mejor de mi ofrenda, lo mejor de mi vida, lo mejor es para Dios, o le doy lo que me sobra. La Biblia no habla tanto de cuánto es que se da, sino cómo se da. Recuerden la parábola o el ejemplo de la viuda. No tenía
más que una simple monedita, pero es lo que tenía para vivir y entrega lo mejor. Y también tenemos que cuestionarme, ¿yo le doy a Dios lo mejor o lo que me sobra? Le doy lo que creo que puede Él recibir de mí. Por ejemplo, ¿por qué yo vengo a la Eucaristía los domingos y los días que puedo? Porque quiero darle a Dios lo mejor de mi gratitud. Nosotros venimos a la Eucaristía para agradecer a Dios su bondad, su misericordia. Gracias Dios por sostenerme. Gracias por la vida. Gracias por mi familia. Gracias por los alimentos. Estoy en deuda constante contigo, Dios. Y quiero darte la primicia de mi ofrenda, de mi gratitud. Todo esto es la primicia. Así que te dejo pensando. ¿Le das a Dios la primicia? ¿Le das a Dios lo mejor? ¿O lo que te sobra? Primera lección. Esa es la primera lectura. La lectura de San Pablo también nos habla de memoria, pero ahora ya estamos en la revelación plena. La revelación plena es Cristo. Y Cristo, que es lo que nosotros también debemos hacer profesión de fe, en Él, ya no en el Dios del Antiguo Testamento que se revela, sino sí, ese Dios que es el Padre de Cristo, ahora se revela en Cristo y le dirá al pueblo: este es mi hijo, en quien tengo. ¿Qué más? Escúchenlo a Él, porque es la palabra autorizada. Él es el fiat de mi voluntad, y cada cosa que Jesús dice es la palabra viva. Hágase. Él tiene la autoridad para hablar. Y vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Y sigue viniendo hoy al mundo, y no le queremos recibir. ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué estas guerras? ¿Por qué estas plagas? ¿Por qué todas estas cosas que estamos viviendo? Porque no escuchamos al verbo, no escuchamos la palabra, no escuchamos al que tiene la autoridad. Queremos escucharnos nosotros mismos. Esa es la tragedia. O sea que repetimos los mismos patrones de Adán y Eva. Ese es el problema. No hay que ir más lejos. Queremos escucharnos a nosotros mismos, no a Dios. Y dice la palabra, Pablo en la carta a los romanos nos dice: porque basta, miren esto, basta que cada uno, o sea, personalmente, cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó entre los muertos para que pueda salvarse. Ah, bendito sea Dios. Que no me... El aleluya me tiene todavía vamos a esperar que sea la Pascua, pero es la emoción que uno siente. Basta que confieses con tu corazón. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? No escucho. ¿Quién es tu Señor? ¿De verdad? Entonces tienes que declararlo con tu boca. No basta decir, declararlo, porque de la abundancia del corazón habla tu labio. Si tu corazón reconoce y proclama a Cristo, todo el mundo se enterará porque lo estás proclamando. Entonces, ¿qué significa el señorío de Jesús? Significa que yo no tengo nadie que sea mi dueño más que Él. Mientras Él no sea tu dueño, mientras tú no te hayas rendido a Él, mientras tú no te hayas doblegado a decir, no lo que quiero yo, lo que quiere Él. Me gustó el banner porque le había dicho al hermano que le pusiera sangre para que ustedes recuerden que en cada gota de sangre está tu nombre. En cada gota que Jesús vertió, no solamente tu nombre, tus sinvergüenzas pecados, para que lo sepas. Todos tus pecados, Él pagó el precio. Por eso Pedro lo entenderá. Por sus llagas, por sus heridas, hemos sido, que equivale a decir salvado, es lo mismo. Yo he sido salvado por los méritos de su preciosa sangre. Él pagó el precio por mí. ¿Qué tú le das a cambio? ¿Le das la primicia? ¿Le das tu gratitud? Hay gente que hay que mendigarle que vengan a la iglesia. Oye, esto no debe ser una obligación. Esto debe ser algo espontáneo que naca. Yo no tengo forma de pagarle a Dios lo que ha hecho por mí. Eso es lo normal. Lo anormal es que tú todavía no entiendas que Él pagó por ti el precio de tu rescate. Bendito sea Dios. Me amó y se entregó por mí. Así exacto. Me amó hasta el extremo.
hasta el extremo derramó su sangre por mí. ¿Cómo no voy a vivir agradecido por Dios? Gente, ay, qué pereza, hay domingo, no hay, y está lloviendo, no. ¿Cómo va a ser? Por Dios, por Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿Puesto en quién? ¿En el juego más tarde? ¿El programa más tarde? ¿Quién es el Señor de tu vida? Te hago la pregunta, contéstate tú mismo. ¿Quién es el Señor? Mucha gente tiene como Señor a sí mismo. Eso se llama el yoísmo. Yo soy dueño de mi vida. Y miren lo que, hasta en el tema del aborto, cuando ustedes ven esto, que la mujer es dueña de su cuerpo. ¡Mentira del diablo! San Pablo lo dice claramente. ¿No saben que no se pertenecen? ¿Acaso usted se autocreó? ¿Usted se autohizo? Yo soy fruto de una voluntad divina. Yo estoy aquí porque Dios me creó. Y se valió de papá y mamá, claro, por cierto, debía crear un medio. Pero yo soy creación divina. Yo antes de que papá y mamá se unieran, era nada, no existía. Entonces usted ve esos eslogan mentirosos. Yo soy dueña de mi cuerpo y hago lo que... Diablo desgraciado y mentiroso. Y mucha gente se lo cree. Mucha gente tiene esta filosofía. Yo hago con mi cuerpo lo que... No te perteneces. Eres propiedad de Dios. Y eso es lo que Satanás quiere vender. Porque claro, él también sabe que fue creado por Dios. Porque Satanás no lo hizo Dios demonio, lo hizo ángel. Y un ángel hermoso. Pero se fue ahogando en su miseria, en su ego, hasta que le dice a Dios, no te serviré. Y no solamente no le bastó con decir no te serviré, voy a conquistar gente que no te sirva. Ese es el propósito de Satanás, apartarnos de Dios. Entonces Pablo nos dice, basta que confiese. La confesión es un acto de amor. Declaro, confieso, proclamo. Por eso cuando usted dice Jesús te amo, estoy haciendo una declaración. Dígaselo, a ver, quiero escucharlo. Jesús te amo. Jesús te necesito. Jesús tú eres mi Señor. Jesús tú eres mi Salvador. Esa es una proclamación de los labios que sale del corazón. Espero que no la hayan dicho de los labios, sino del corazón. Qué bonito cuando tú decís, me tienes loco. Estoy enamorado. Me seduciste, es la mejor seducción, y me dejé seducir. Gloria al Señor. ¿Se han dejado seducir o todavía está resistiendo el amor de Dios? Y así entramos entonces a la palabra de Dios en el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Jesús vino a redimir. Redimir, como ustedes ya lo saben porque lo he explicado, es pagar un rescate a precio de ¿qué? Así, Él pagó el rescate. Él no tenía nada de qué lamentarse, porque Él es Dios, pero era hombre. Y siendo hombre fue igual a nosotros en todo, igualito. Hizo todas las necesidades que hace un ser humano, menos en el pecado. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué Jesús no cayó en la tentación? Estaba sometido a la voluntad. ¿Y por qué más? Hay una razón muy sencilla. No quiso. ¿Quién peca? ¿Quién peca? El que quiere. Tú pecas porque quieres. Seducido claramente por la tentación. Pero ante la tentación hay algo que se llama libertad. Y esa libertad, Dios cuando te creó te hizo libre. Ni siquiera Dios nos obliga a que le amemos de forma, diríamos así, obligada. No, porque no sería un acto amoroso. Ay, lo amo porque me obligo a amarlo. No, lo amo porque estoy agradecido que Él me amó primero. Amor se paga con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amor se paga. Amor. Entonces Él me amó primero. ¿Y qué espera de mí? Que yo le devuelva mi gratitud en amor. Gracias. ¿Cómo pagaré todo el bien que tú me haces, Señor? Y así entonces entramos en lo que Jesús permitió. Miren, Jesús sabía que había venido a redimir, pero tenía que tener su primer encuentro. Ojo, recuerden que Él, como Pablo lo dirá, y así nosotros lo creemos, Jesús era el nuevo Adán. Y siendo el nuevo Adán, tenía también que pasar lo que pasó el primer Adán. ¿Qué pasó con el primer Adán? Fue sometido a una prueba que después fue una tentación. Otra tentación porque la seducción estaba allí.
Dios prueba todo. Incluso antes de que existiera el ser humano, Dios probó a los ángeles, si no lo sabía. Esa prueba que puso a los ángeles, que no todos pasaron, y tampoco pasó Luzbel o Lucifer, porque se volteó contra Dios, porque ya Dios había dado indicios de que quería crear un ser inferior a ellos, y Satanás dijo, ¿qué? Que yo tengo que estar sirviendo a uno que sea menor que yo, y grita, ¡no te serviré! Tú no puedes estar con una persona que no te va a ayudar, que no quiere estar contigo. ¿Quién creó el infierno? El mismo demonio. Él creó su propio lugar, pero no solamente él, todos los que se dejaron también seducir por él. Y eso es lo que llamamos infierno. Esto es dogma de fe. Esto está enseñado por la iglesia, pero que a muchos católicos se les olvida. Entonces allí están los que le dijeron a Dios, no te serviré, no te obedeceré, no voy a someterme a tus voluntades. Bueno, está bien. Dios, por justicia, permite que esto exista. No fue el deseo de Dios, pero Él es justo. ¿Cómo tú vas a estar con un Dios que tú no amas? Que tú no quieres estar con Él, que tú no le quieres dar las primicias. Esa es la condenación. ¿Quién se condena? El que quiere. Así de sencillo. Se condena el que quiere. Dios no te trajo al mundo para que te condene, sino para que seas salvado. Por eso vino Jesús. Entonces, tenía que ser Jesús probado en todo. Y miren el desgraciado de Satanás. Porque no piensen que cuando Satanás se presenta en su primera tentación va a mostrar su fealdad. Recuerden que Satanás es padre de la mentira y se disfraza de ángel de luz. O sea, toda tentación, y creo que recuerden el Génesis, va a aparecer como, va a aparecer los tres niveles que nosotros les hablaba al principio. En la potencia humana, mi capacidad de crear, pero con Dios, no por yo, no tengo capacidad de crear por mí mismo, tengo que estar unido a Él. Mi capacidad de la inteligencia y mi capacidad de hacer memoria de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué ocurrió? Adán tenía estas capacidades, pero Satanás dice, no, con Adán no me voy a meter primero, voy a meterme con la mujer. Porque la mujer por naturaleza, por su belleza, por todo, porque Dios lo hizo. Recuerden que el hombre y la mujer son complementos. Ni Dios hizo a la mujer hombre, ni el hombre lo hizo mujer. Entonces, esto que estamos viendo que hoy en día, en esta perdonen que lo diga de esta manera, porque es maldita ideología de género, ha cambiado los roles. Y ha entrado incluso en un feminismo que no tiene que ver nada con lo que es la mujer verdaderamente femenina, que es María Santísima. Entonces, en este plano, ojo, tengan mucho cuidado, ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al varón. Son complementos. Lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás ha querido meter esa rivalidad entre la mujer. La mujer tiene derecho a vivir en la misma dignidad que el varón, y el varón igual, se complementan. Lo que no tiene él, lo tiene ella. Lo que no tiene ella, lo tiene él. Se complementan porque es el amor en la plenitud. Pero no lo hemos entendido así. Hemos querido llevarnos por nuestras pasiones y el sometimiento. Si leen a Pablo en la carta a los Efesios, ahí lo pueden entender. Lean la Biblia. Cuando uno lee la Biblia se le abre la luz, la inteligencia. Y dice, ahora entiendo por qué. Todo está en la Escritura. Todo está allí. Porque es la palabra de Dios revelada. Entonces, dice que Satanás viene y ¿cómo va a tentar? De forma seductora. ¿Cómo le pareció el fruto a Eva? En algunos textos dice apetitoso, agradable a la vista. Primero, ojo, la concupiscencia de la carne. No había probado. ¿Cómo va a presentar Satanás una seducción? Aparentemente bonita, aparentemente apetitosa. Y aquí es donde vienen también los pecados capitales. Primer pecado,
Bueno, todos son, por eso se llama cabeza, son cabeza, ¿no? El primer pecado, la soberbia. El querer hacer uso de mí y no de la voluntad divina. Uno de los errores de Eva fue no haber consultado con Adán. Inmediatamente tuvo esa prueba. El Papa, y ahora voy a leerle porque me gustó mucho, y no es la primera vez que lo dice el Papa Francisco, dice, con el demonio no se dialoga. Dígalo conmigo. ¿Saben lo que quiere decir eso? No entres en un, dime que te digo esto y el otro, porque te va a ganar. Satanás es más inteligente que tú y que yo. Recuerden que es un ser espiritual. Es más inteligente. Grábate eso. Jesús, que era Dios, no entró en diálogo con él. Jesús le contesta a la luz de la palabra. Claro que es Dios. Estaba meditando sobre este tema y decía, Dios mío, qué astuto es Satanás, ¿no? Te va a presentar primero la cosa como muy bonita, como que no hay malicia. Pero eso no tiene nada de malo. Aprende a olfatear, como los sabuesos. Aquí hay algo que me huele mal. Esto no es normal. Yo quiero aprovechar para leer lo que dice el Papa y después continuar, porque yo siento que esto va muy en la línea de lo que decía el Papa. El Papa en la homilía de hoy, 6 de marzo, del Vaticano, decía esto, y lo copio. Me gustaría enseñarle una cosa. Jesús no dialoga con el diablo, y es verdad. Jesús no dialoga con el diablo. Jesús nunca habló con el diablo. O lo ahuyentaba cuando sanaba a los endemoniados, o en este caso, teniendo que responder, lo hace a la luz de ¿qué? La palabra. La palabra es la única manera de responder. Al demonio se le responde con la palabra. No con mi palabra, la palabra de Dios. Por eso es importante reconocer la palabra. ¿Y qué hace? Dice el Papa. La palabra de Dios con su palabra. Hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, nunca entren en diálogo con el diablo. Es más inteligente que nosotros. Nunca. Estar aferrado a la palabra de Dios como Jesús y como muchos responder siempre con la palabra de Dios. Y en este camino no nos equivocaremos. En la experiencia que yo tengo como pastor tratando tantas almas, yo veo las almas que vienen perturbadas. Escúcheme. Y sobre todo la juventud, porque me está tocando muchos casos de jóvenes perturbados por el demonio. En estos días tuve un ataque hasta físico, hasta escupido y todo. Pero no, yo no me quejo de eso. Lo que quiero decir es que Satanás va a tocar, cuando él se ve que no tiene argumento, va a usar la violencia. Miren, yo no me inmuté, porque uno no tiene que inmutarse. ¡Ay, mira! No, la autoridad la tiene Cristo, no la tengo yo. Y yo actúo en su nombre. Entonces, Él quiere llevarte a su terreno, a su ring, como decimos. No, yo no voy a caer en eso. No. Entonces, tú tienes que tener capacidad de discernir. Ya yo no entro en eso ahí y gritadera. No, pero yo no tengo que estar gritando. Si la autoridad Cristo la depositó en el ministerio. No es mi autoridad, es la autoridad de Cristo. Hagan esto en mi nombre, en el nombre de Jesús. Y dice el Papa, lo mismo el diablo con nosotros. A menudo llega con ojos dulces, dice el Papa entre comillas, dulce. Ay, qué bonito. Ay, qué... Cuidadito. He visto mucha gente caer por esa dulzura malsana que no se ve al principio, porque es mala. Y dice, con rostro angelical, nuestro Papa Francisco, con rostro angelical, hasta sabe disfrazarse con motivo sagrado. Y es verdad. Se puede vestir de cura, se puede vestir de obispo, hasta de un papa. ¿O acaso no ha habido papas que fueron antipapa de verdad? Cuando uno estudia la historia de la iglesia, por eso ya yo no me escandalizo de nada. La iglesia es de Cristo. Aunque el papa falle, la iglesia sigue siendo de Cristo. Aunque el obispo falle, la iglesia sigue siendo de Cristo. Aunque el sacerdote falle, la iglesia sigue siendo de Cristo. Esta es la cabeza, piedra, ciertamente. Pero
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia, es la iglesia de Cristo, y de esta iglesia nadie debe abandonarla. Amén. Pase lo que pase, es la iglesia de Cristo. Bendito a los que saben dónde está cimentado. Porque hay gente que se escandaliza, ay, porque un cura metió la pata, porque cometió un acto de infidelidad, de pedo, lo que quiera. Yo sigo creyendo en la iglesia. No la fundó un papa, no la fundó un obispo, no la fundó un sacerdote, la fundó Jesucristo. Y yo me siento orgulloso de ser miembro de mi iglesia, una, santa, católica y apostólica. ¡Viva mi iglesia católica! Y no se avergüencen de ella, pase lo que pase. Hay mucha gente que ha perdido la fe. Ay, porque el cura mató. Ay, como decía el padre, mi querido, ¿cómo se llama el padre de Puerto Rico? El obispo, Monseñor Peña. Dice, ustedes son, como él tiene una homilía muy hermosa, habla de donde los católicos, que son así como muy, ay, que la iglesia tal cosa. Entonces, tú eras una iglesia, o sea, apoyada en términos puramente humanos. Porque falló un hombre. Ya dejaron de creer. Tú no sabías dónde estaba puesta tu fe. Por eso, si crees en tu corazón y confiesas con tu labio, que Jesucristo es tu Señor, no está diciendo que tu Señor es el Papa, ni tu Señor es el obispo, ni tu Señor es el Padre, mi Señor es Jesucristo. Cuando tú tienes eso bien consolidado, no hay tentación que tú no puedas vencer. Sigue el Papa hablando. Dice, hablando de incluso que se viste de clérigo, o sea, religioso. Si cedemos a sus halagos, ojo, si cedemos a sus halagos, acabaremos justificando nuestra falsedad. Si uno cede, disfrazándose de buenas intenciones. Pongan cuidado, porque esto, cuando el Papa lo dice, es porque ha pasado y está pasando en la Iglesia Católica. Dice, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Hice negocios extraños, pero ayudé a los pobres. Ese es doble moral. Muchos dicen, ay, él roba, pero hace. Ese es doble moral, por Dios. Ustedes no se dan cuenta. No se puede vivir con doble moral. O eres o no eres. Ay, pero hace cosas buenas. No importa lo que haga, ya es trampa. ¿Tú dónde estás puesto? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Cuánta gente vive engañada con doble discurso? Eso se llama doble moral. No se puede. O eres o no eres. Y dice, hice negocios, lo está diciendo el Papa Francisco. Ay, padre, te odio. El Papa Francisco. Él le cae el clavo. Y dice, negocios extraños, pero ayudé a los pobres. Aproveché mi papel. Miren lo que dice el Papa, no el padre Teófilo. Aquí está, vayan a la homilía si quieren. Dice, aproveché mi papel como político, como gobernante, como sacerdote, que tampoco nosotros estamos excluidos, como obispo, tampoco están excluidos, pero también para un buen propósito, doble moral. Para un buen propósito hice esta trampa, pero para un buen... No se puede, no se debe. Dice, cedí a mis instintos. Cedí a mis instintos. Pero básicamente no le hice daño a nadie. Nadie se enteró. ¿Y tu Dios? Que mira tu corazón, que mira tus intenciones. El hombre mira las apariencias. Dios mira el corazón. ¿Cuánta gente no está en el infierno por presumir buenas intenciones? Presumir, porque no, buenas intenciones no puede ir con una doble moral. Presumir. Y dice el Papa, también para un buen propósito. Y el Papa dice, cedí, pero básicamente no le hice daño a nadie. Estas justificaciones, y así sucesivamente, una tras otra, por favor, con el mal sin compromisos. Con el diablo no hay diálogo. Con la tentación no debemos dialogar. No debemos caer en ese sueño de la conciencia que nos hace decir. Pero al fin y al cabo no es grave. Ay, padre, pero usted se escandaliza. Ay, papá, pero ¿por qué te escandaliza?
Todo el mundo hace esto. Es otra de las formas que nos sabemos escudar. Todo el mundo lo hace. Ese es el mundo. Yo no puedo ir al mundo. Usted llega al mundo, pero no pertenezco al mundo. Le pertenezco a Cristo. Y Cristo piensa diferente. ¿Cuántos creen eso? Yo pienso como Cristo. O por lo menos quiero obrar como Él obró. Y termina Papa. Miramos a Jesús que no busca acomodo. No busca acomodo. No hace pactos con el mal. Al diablo opone la palabra de Dios, que es más fuerte que el diablo. Y así vence las tentaciones. Parte del discurso de hoy, calientito, acaba de salir del horno, del Papa Francisco. Para que nadie esté diciendo, ay, padre, es la iglesia. Es el pensamiento realmente de la iglesia, no del Papa Francisco. No es evangélico lo que el Papa está diciendo, totalmente evangélico. No puedo vivir en dos aguas. Yo sé que todos tenemos la tentación, hasta yo le he tenido tentación a veces estar en dos aguas. Pero llega un momento en tu vida que tú tienes que decir, no, yo no puedo estar en dos aguas. Me estoy engañando yo mismo. Porque ustedes no me van a dar cuenta a mí. Ni yo le voy a dar cuenta a ustedes. El que va a dar cuenta es Dios. Dios, pero tú tendrás que dar cuenta a Dios de tu vida, de tus actos, de todo. Aún de lo más sencillo. Entonces yo quiero invitarle a que este tiempo que iniciamos tengamos una sincera radicalidad de cambio. Miren, la buena noticia, ayer lo leíamos. ¿Por quién viene Dios? ¿Por quién viene Jesús? ¿Cuántos hay aquí? Hasta las patas es necesario levantarlas. ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuál es la buena noticia? Yo no me complazco en la muerte del pecador, sino que cambie ¿de qué? Su conducta, que cambie, que he cometido errores, sí, que he pecado, sí, que he sido infiel, sí, pero ya no más. Tiene que haber un momento en tu vida en que tú digas, ya no más. Ya no más. ¿Es malo el deporte? De ninguna manera. Yo le decía a los hermanos esta mañana, a las hermanas, a mí me parece que hay cosas diabólicas que Satanás aprovecha hasta en el deporte. Miren lo que acaba de pasar en México. 17 muertos por un partido de fútbol. Eso fue ayer. 17. ¿Perdón? ¿Cuánto? Dios mío, mira, yo estoy tarde todavía en la noticia. ¿Cómo tú te explicas eso? Esto lo estábamos hablando esta mañana en el desayuno. Por un partido de fútbol, un deporte, que es cierto, tiene cosas bonitas, pero cómo las pasiones del hombre se pueden desbordar, que esa persona que no es de mi partido, que no es de mi equipo, se convierte en mi enemigo y quiero destrozarle la vida. No es la primera vez que esto ocurre, no es la primera vez. Miren las ligas de Inglaterra que han tenido que poner los clavos. Miren lo que ha pasado también hace años, yo recuerdo, hace años, una guerra que hubo entre Salvador y Honduras por un partido de fútbol. Eso es histórico. Entonces, ¿qué puede haber aquí? O sea, Satanás quiere, él atiza todo esto. Como yo lo he estado diciendo, Ucrania y Rusia son hermanos. Históricamente son hermanos. Pero ha habido intereses feos, externos, hay que decirlo. Ha habido intereses externos allí que se han metido para convertirlos en enemigos. Si hasta por 80 años estuvieron todos asociados en una confederación llamada Unión Soviética. Eran hermanos. ¿Qué pasó? No voy a entrar en detalle porque esto no es mi campo, pero yo quiero decirle, aquí se movió mucho esto, ¿ves? ¿Saben lo que significa eso, no? Y se metieron allí intereses foráneos, queriendo creer, porque desgraciadamente es una guerra de poder económico y de poder de supremacía. De supremacía, ¿quién tiene más poder? Sabemos cómo empezó, lo que no sabemos cómo va a terminar. Y esto no va para poco, Ojo, esto va para más. Porque está dándose lo que llamamos un replanteamiento político mundial. Una nueva concepción política de llevar este mundo. Y lo que tienen son lo que están moviendo la máquina de guerra. Así de sencillo. Así de sencillo. Por eso, aprendamos a discernir, a escuchar y a no creer todo lo que están oyendo
porque hay mucha mentira también en las redes sociales y no esté usted sumándose a poner cosas que usted no tiene verificación que es verdad, porque hay mucho engaño. En todo esto hay mucha gente manipulada, desgraciadamente. Entonces, un cristiano, ¿en qué debe apoyarse? Aquí, la palabra. Lámpara es a mis pasos tu palabra. ¿Quieren caminar en la verdad? La palabra. No. La palabra es la que a mí me da la consistencia. Y con esta palabra se vence al demonio y todas sus obras. Queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir al Señor que en este domingo primero de las tentaciones que vivió nuestro Señor nos dé la gracia. Y termino recordando 3 cosas básicas para vencer la tentación. Primera, oración y ayuno. No coquetees con tus... Yo le decía a unas personas, cuídense, no todos estamos llamados al ayuno radical, porque hay personas que su salud no le da. Pero no solamente se puede ayunar de comida, se puede ayunar de cosas apetitosas, es decir, televisión, incluso hasta de internet por un tiempo. Se puede ayunar de algo que a usted le atrae. Señor, yo quiero ofrecerte esto por amor en estos tiempos. Quiero ayunar de eso. Mi ofrenda de amor para ti, porque es lo primero. Segundo, también el Señor nos pide una vida sacramental intensa. Propóngase, ahí si usted tiene necesidad, nosotros hemos sacado unas estampas sobre un buen examen de conciencia a la luz de la palabra, de los 10 mandamientos. Haga un examen de conciencia, procure vivir estos días preparándose para la Semana Mayor con un examen de conciencia, porque yo sé que va a venir algo que va a golpear al mundo y va a ser muy terrible para que no esté preparado. Esto no dicho por mí, también la palabra de Dios habla de la iluminación de la conciencia. Un día el Señor nos va a confrontar cómo ha sido mi vida delante de Él. Entonces hay que orar y hay que pedir perdón. Entonces yo le invito a hacer un acto de confesión general, si pueden, si no puede, bueno. Pero, Señor, yo quiero estar en paz. Yo quiero que mi alma no esté indispuesta, porque esto va a ser muy fuerte para el que no se haya preparado con tiempo. Y miren que Dios es tan bueno que nos está preparando con tiempo. Porque nadie sabe, y eso también quiero decirle, no le pongan fecha a los acontecimientos divinos. Porque hay gente que está cayendo en un grave error de estar poniendo tal día, tal... No. El Señor mismo advierte que vendrá como ladrón en la noche. Nadie que tal día, tal hora, no, yo no sé. Yo lo único que sé es que sí se va a dar. Y que puede ser esta tarde, o puede ser mañana, o puede ser dentro de un par de años más. Lo que sí sé es que estamos dentro del tiempo. Porque estos son los últimos tiempos, que no significa fin del mundo. Que también quiero aclararlo, porque hay gente, ¡ay, se va a acabar! El mundo no se va a acabar por ahora. Hay cosas prometidas por Dios que tienen que darse. Y una de las más hermosas tiene que ver con la Virgen María. Porque ella, de parte del Señor, porque ella no fue la que inventó que consagráramos a Rusia. Dice, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, que consiste en consagrarme a ella. Esa es la devoción, vivir con María, porque nadie nos ayuda a amar a Jesús como María. Y ella dice, si ustedes no hacen esto, hace más de 105 años que esto se dio, y no hemos hecho caso. La Virgen advirtió, si ustedes no hacen esto, vendrá una guerra peor. Cuando la Virgen dice eso, estábamos en la Primera Guerra Mundial, todavía no se hablaba de la Segunda, y la Virgen dijo, si no lo hacen, vendrá una peor que la primera. Y de hecho ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre pregunto, ¿era necesario que viniera la Segunda Guerra Mundial? Díganme la verdad, ¿era necesario? ¿Por qué vino? No hicimos caso. O sea, si hubiéramos respondido, no debía haber ocurrido. Hay cosas que no han debido haber ocurrido. Hay cosas incluso que se pueden evitar. No todo está escrito en piedra. Hay profecías que en la Biblia Dios dejó de cumplir. ¿Por qué? Porque la gente cambió. ¿Han meditado en la historia de Nínive? ¿Qué pasó con los ninivitas? ¿Qué Dios tenía dispuesto con los ninivitas? Destruirlo. Pero los ninivitas respondieron y era un pueblo pagano. No eran judíos.
Y Dios respondió porque vio el arrepentimiento. Lo mismo está pasando hoy. No importa de qué nación eres. Dios quiere la salvación de todos porque todos somos criaturas de Él. No todo está escrito en piedra. ¿Qué tiene que haber una tercera guerra mundial? Dios no quiere. Pero si no respondemos, va a ser peor que la segunda. Y ustedes saben que la segunda se llevó a más de 60 millones de seres humanos. Y no existía todavía la bomba nuclear. Vino después y eso fue lo que terminó. Ahora, solo entre Estados Unidos y Rusia existe el suficiente poder para destruir la Tierra 3 veces. Totalmente. Las bombas atómicas. El potencial que tienen estas naciones tiene suficiente. Y Rusia tiene más que Estados Unidos. Armamento nuclear. Dios no quiere eso. Dios no quiere guerra. ¿Quién ha dicho que Dios quiere guerra? No, de ninguna manera. ¿Y qué dijo la Virgen? Para impedirlo, Dios quiere la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Se hizo, sí, pero faltaron cosas. Y el que más se atrevió fue Juan Pablo II. ¿Y saben por qué? Porque el 13 de mayo, aniversario de esa aparición, iba a ser asesinado. De hecho, él sabe, lo dijo, él sabe que una persona, un sicario que era experto, porque era un sicario profesional, le dispara y una mano interviene para que no muera ese día. Él, cuando se recupera, lo primero que hace, lleva el trofeo de la bala y la pone en la corona de la Virgen de Fátima. Eso es historia, hermanos. Ustedes van alguna vez, ven la foto de la corona de la Virgen, está la bala que iba a asesinar a Juan Pablo II. Fueron 3 disparos, pero una que era la peor, casi al corazón, casi. ¿No? Entonces, esto es historia. Yo digo, pero ¿qué nos pasa? Eso es lo que, por eso el memorial, somos desmemoriados. Se nos olvidan las cosas. Oye, pero ya Dios ha hablado. ¿Dios quiere el comunismo? No. La Virgen apareció en mayo. La revolución socialista o bolchevique, como se le conoce, ocurrió en octubre. Y la última aparición de la Virgen fue el 13 de octubre. Después de esa fecha, la revolución que llevó a lo que hoy conocemos como el socialismo o el comunismo ateo, que también ha evolucionado, porque no puedo decir que Rusia sea siendo la misma nación. Hubo una revolución allí ciertamente sin guerra, ojo, porque el cambio en Rusia no fue por guerra. ¿Y saben por qué? Y termino, perdonen que me haya alargado. Cuando fuimos a Rusia la última vez a un encuentro ecuménico, a mí me golpeó mucho ver la fe de este pueblo. No solamente, casi todos los pueblos eslavos son muy religiosos. Polonia, Hungría, Ucrania, Rusia. Ustedes ven, yo tengo alguna foto que, ¿saben cómo reza esa gente? ¿Saben cuando van a la iglesia cómo? Y los hombres, en estos días había más de 3,000 hombres rezando el rosario de rodilla en Polonia. ¿Cuándo usted ha visto eso en Panamá? Dígame. O en América Latina, ¿dónde usted ve hombres de rodilla rezando el rosario? Eso, tú ves a Medjugorje y va la cantidad de hombres rezando el rosario públicamente. Ay, no sé de mujer. ¿Quién te ha dicho? Esa es un arma. Esa arma ata al demonio. Ay, tonterías, Ave María, Ave María, Ave María. Es un arma. Y usted debe cargarla siempre, no como adorno. Todos los hombres y mujeres deben llevar en su bolsillo todo el tiempo un arma. Ese es un sacramental también. Cuando fuimos a Rusia, fuimos a un seminario. Recuerden que ese nacido tuvo 80 años, que impedía, como está pasando en China, la prohibición de que hubiera culto público. Cuando cayó la cortina de hierro, y que tiene que ver mucho también Gorbachev, que para mí fue un instrumento de Dios, que vino el cambio, y fuimos, oye, ustedes vean cómo están los seminarios en Rusia, así, ¿ve? Jóvenes que nacieron en el comunismo, al servicio de Dios. Y esos cantos que uno queda extasiado de escucharlo, todo a capela, una cosa que uno decía, Dios mío,
Eso es lo que... Y hay promesa de sanación. Promesa que va a ser también, no solamente por el tema de la guerra, sino como una reserva espiritual para Occidente, para nosotros, que nos hemos creído. Y ya termino también diciéndoles que oremos por estos pueblos. Oremos porque Dios tiene planes. Y pidamos la gracia de nosotros no dejarnos llevar por la tentación. Que nos libre del maligno, que nos libre del mal. Amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos. Danos la gracia de ser fiel. Ayúdanos a no caer en la tentación. Líbranos del maligno que nos quiere seducir, que nos quiere confundir, que nos quiere engañar. No permitas, Señor. Ayúdanos a resistir firmes en la fe, como tú nos enseñaste. Gracias, Señor. Padre tierno y misericordioso, queremos renunciar a nuestra propia voluntad para hacer tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, es santa. Para no caer en la tentación, líbranos del maligno. Gracias por tu palabra, porque esa palabra que es el fiat, el hágase en la persona de Cristo, nos has traído la salvación, la vida nueva. En ti confío, Señor. En ti esperamos. Amén y amén.
Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.